Bendiciones, amados, tengan todos ustedes muy buenas noches. Es una bendición, una honra, un privilegio nuevamente poder estar aquí transmitiendo, como siempre lo digo, desde la intimidad de mi casa, de mi hogar, y en esta oportunidad para compartir la enseñanza. Recuerde que cada jueves tenemos un tiempo donde estamos enseñando la palabra, estamos aprendiendo, en este caso sobre Cristología. Esta ya es la quinta clase que tenemos sobre Cristología y bueno, la verdad que es extraordinario todo lo que uno aprende a través de toda la palabra revelada en la Biblia sobre la persona de Jesús. Quiero animarlo a que usted pueda sentirse en la libertad de poder acceder a todos nuestros materiales que están allí en nuestra fanpage de Facebook. Usted puede ingresar de manera totalmente libre y gratuita, poder ver todos y cada uno de los videos con las enseñanzas que hemos tenido, ¿sí? A fin de que usted pueda aprender, a fin de que usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra, ¿sí? Para nosotros es una bendición poder edificar al cuerpo de Cristo a través de la palabra. Así que bueno, quiero bendecir y saludar a todos aquellos que transmisión tras transmisión están conectándose con nosotros y están siendo parte también de todo lo que el Señor nos viene hablando. El día martes estamos enseñando sobre el arrebatamiento, los días jueves estamos hablando sobre Cristología y bueno, los días domingos estuvimos hablando sobre la bendición. La semana pasada, el fin de semana pasado, donde tuvimos la oportunidad de participar juntos de la reunión en modalidad presencial, estuvimos enseñando acerca de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios para ser una guía, ¿sí? Una guía. Así que bueno, hay toda una cantidad extraordinaria, inmensa de conocimiento, de palabra, de revelación, que estoy seguro que va a edificar su vida. Así que bueno, vamos a comenzar entonces la clase número 5, ¿sí? en esta noche. Así que le pido que tome nota en lo posible, que pueda tomar apuntes allí de lo que vamos a estar compartiendo y lo que vamos a estar hablando. Aleluya. Como recién le decía entonces, esta es la clase número 5, ¿sí? La clase número 5. En la clase número 4 estuvimos hablando acerca del contenido de la mente de Cristo. La verdad que fue impresionante todo lo que Dios nos soltó. Estuvimos hablando acerca del contenido de la mente de Cristo. Y en esta clase vamos a estar hablando acerca de las características visibles en la persona de Jesús, ¿sí? No nos olvidemos de una premisa que hemos establecido en este tiempo de enseñanza, y es que no estudiamos a la persona de Jesús solamente desde el punto de vista natural, o sea, desde el punto de vista humano, sino que comprendemos a la persona de Jesús desde la eternidad, ¿sí? La preexistencia de Cristo en la eternidad con el Padre, ¿sí? Desde entonces comenzamos a estudiar, obviamente, con toda la información y la revelación que nos da la palabra a través del Espíritu Santo. Entonces, es muy importante comprender que si bien estas características estaban en lo que visiblemente era humano en la persona de Jesús, debemos entender que había todo un contenido eterno y espiritual que también animaban, estimulaban este tipo de comportamientos, y es por eso que lo enseñamos, para que se nos revele y para que sea el mismo Espíritu Santo motivándonos, estimulándonos a movernos como Cristo se movía. Entonces, características visibles entonces de la persona de Jesús para que podamos dar comienzo, ¿sí? Lo primero que quiero mostrarle en esta noche es que Jesús, hombre, tenía plena libertad en sus decisiones, ¿sí? Plena libertad en sus decisiones. Es muy importante que usted comprenda esto, porque una de las primeras cosas que la gente piensa cuando por ejemplo, invitamos a alguien a la iglesia, cuando
invitamos a algún familiar, algún conocido, a alguna de nuestras reuniones, una de las primeras cosas que aparecen en la mente de esa persona es el hecho de que ellos piensan que van a perder la libertad. Sí, es lo primero que ellos dicen o piensan, ¿no? O una de las primeras cosas que se piensan es: uy, voy a perder mi libertad, ya no voy a poder salir con mis amigos, ya no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro. ¿Por qué? Porque el mundo está inmerso en una libertad. Yo enseñé acerca de esto hace unos domingos atrás, hablábamos, ¿no?, de que una de las trampas del infierno, una de las trampas del enemigo es la falsa paz. ¿Se acuerda que Jesús enseñó y dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da? Quiere decir entonces que si el mundo puede proveerle al hombre una paz, la paz que viene de Jesús, la paz verdadera y la paz genuina, es la que deberíamos vivir nosotros. Y yo le enseñé que la paz del mundo es aquella que no genera en nosotros ninguna demanda, ¿sí? Claro, es una paz que no te genera ninguna demanda, no te genera vivir en santidad, no te genera tener un comportamiento, no te genera tener una vida de compromiso, por ejemplo, con la iglesia, con la obra, con el sueño de Dios. Pero la paz que Dios da viene después de haber ganado o de haber salido victoriosos en medio de tiempos de conflictos. Entonces, bueno, estuvimos hablando de eso. Entonces, lo primero que viene sobre el pensamiento del hombre cuando empieza a involucrarse en la iglesia, en las cosas del Señor, es: bueno, voy a perder mi libertad. Pero usted y yo sabemos, por el Espíritu Santo, que la libertad que ellos están viviendo es una libertad virtual, es una libertad ficticia, es una libertad que, claro, como no les demanda entregar la vida, como no les demanda ciertas entregas, ¿sí?, ellos creen que esa libertad les va a generar algún tipo de beneficios, cuando usted y yo sabemos que no hay ningún tipo de beneficio. Por el contrario, ese tipo de libertad a lo único que lleva es al pecado, y la Biblia enseña que la paga, la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, una característica totalmente visible y comprobable en la persona de Jesús es la plena libertad en sus decisiones. Sabe que filosóficamente se estima o se cree o se estudian tres tipos de comportamiento en la condición de libertad humana, ¿sí? Tres tipos de ejercicios, ¿sí?, que el hombre ejerce a la hora de moverse en libertad. La primera de ellas es la libertad que puede decidir hacer algo o no hacerlo, ¿sí? Yo tengo libertad en esta noche, yo tengo la libertad, porque la tengo, de poder decidir si hago la transmisión o no la hago. O sea, yo tengo la libertad, no hay un ente que a mí me ejecute justicia si yo no hago, bueno, el cielo, por supuesto, ¿no? Pero quiero mostrarle, ¿no?, y ponerle en un ejemplo práctico para que usted lo pueda entender. Yo tengo la libertad de decidir si hago esto o si no lo hago. Luego está la libertad que lleva a escoger entre una cosa y la otra, ¿sí? Yo puedo escoger si me pongo hoy esta campera o me pongo otro pullover verde que tengo, ¿sí? O sea, yo tengo la libertad de decidir sobre si hago algo, si no lo hago, o sobre si escojo una cosa o la otra. Y la tercera es la posibilidad de escoger entre el bien o el mal. Présteme atención entonces. El primer ejercicio es poder decidir entre hacer algo y no hacerlo. El segundo ejercicio es escoger entre una cosa o la otra. Y la tercera es la posibilidad de escoger entre el bien o el mal, ¿sí? Entonces, a la persona de Jesús, cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando usted y yo la estudiamos en profundidad, nos vamos a dar cuenta que a Jesús se le pueden atribuir las dos primeras, ¿sí?, dejando la tercera sin efecto, ya que decidir por el mal, y présteme atención en esto, por favor, decidir por el mal es una inclinación que nace del pecado, ¿sí?, del pecado. O sea, ya no es una decisión libre, sino que es motivada por el pecado. Hacer el mal es motivado, es inducido por el pecado. Pero como en Jesús no había pecado, sus decisiones no tenían ese condicionante. Por eso, amado, yo le decía que nosotros estudiamos la persona de Jesús no solamente para que usted se lleve informaciones, conceptos,
conocimiento mayor del que tenía sobre la persona de Cristo, sino que todo esto que enseñamos es para que se manifieste la persona de Jesús dentro suyo. O sea, el trabajo del Espíritu Santo, cuando estudiamos neumatología, enseñábamos que el trabajo del Espíritu Santo es exteriorizar a Jesús desde adentro hacia afuera, ¿sí? Desde adentro hacia afuera. Entonces, a Jesús tenía la capacidad de ejercer su libertad en el plano de decidir entre hacer algo o no hacerlo, lo tenía. ¿Sí? Tenía la capacidad de decidir entre escoger una cosa o la otra, lo tenía, pero no tenía la posibilidad de escoger entre el bien y el mal, porque el mal es motivado, es inducido por el pecado, y en la persona de Jesús no había pecado. Por eso, amado, si vamos a hablar de cristología, si vamos a enseñar que esta característica debe ser visible en nosotros, tenemos que mostrar, tenemos que enseñar de que, amado, cuando una persona le dedica tiempo al pecado, cuando una persona invierte su vida en el pecado, cuando una persona siente deleite, que ya vamos a hablar acerca de eso, siente deleite en el pecar, obviamente que sus decisiones siempre van a estar condicionadas, sus decisiones, su libertad, entre comillas, siempre va a ser guiada por las directivas del pecado y no por las directivas de Dios. Entonces, amado, la vida cristiana, la vida de los hijos de Dios, es una vida que tiene que ir caminando de acuerdo a los direccionamientos escriturales, a fin de que esa naturaleza pecaminosa en nosotros quede reducida y comience a crecer en nosotros la persona de Jesús, que comience a crecer en nosotros la persona de Jesús, para que podamos no perder la capacidad, obviamente, de escoger entre una cosa o la otra, de si hacemos algo o no lo hacemos, pero sí que tengamos claridad en decidir bien cuando se nos presente la opción de pecar o de vivir o caminar de acuerdo a como Dios lo ha establecido. Carta a los Hebreos, capítulo 4, en el verso 15, dice la palabra de Dios: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, escuche esto, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Está hablando de que la persona de Jesús también sufrió tentaciones. ¿Cuál era la diferencia entre Jesús y muchas veces la realidad que nosotros vivimos como seres humanos? Bueno, pues la diferencia es que como en Jesús no había pecado, a la hora de tomar una decisión, Él no vacilaba. Él se decidía siempre por hacer lo bueno, por hacer lo correcto. Por eso, amado mío, crezcamos en santidad, crezcamos en comunión con el Espíritu Santo, crezcamos en compromiso con la visión y con la palabra, y yo le aseguro que ya esas decisiones no serán difíciles de tomar. Entonces, la primera característica era que Jesús tenía plena libertad en sus decisiones. Podemos decir entonces que una persona, escuche esto por favor, una persona que toma decisiones basadas, inducidas, guiadas por el pecado, es una persona que vive una libertad deficiente. Es una persona que vive una libertad cuyas consecuencias traerán muerte. Pero cuando usted y yo vivimos la libertad gloriosa, ¿no?, de los hijos de Dios, como habla la palabra, lo que estamos asegurándonos es una eternidad de vida, una eternidad de gobierno. Bueno, lo que estuvimos hablando, ¿no?, el día martes en la reunión de la oración. Entonces, dijimos, Jesús hombre tenía plena libertad en sus decisiones, fue tentado en todo, pero sin pecado. Esto nos lleva entonces, todo el detalle que hemos estudiado de la plena libertad en las decisiones de Jesús, nos lleva entonces a un concepto tal vez nuevo para algunos, como lo vamos a enseñar en esta noche, que es la impecabilidad. Posiblemente usted haya escuchado esta palabra, ¿no?, cuando viene una persona, ¿no?, qué sé yo, y tiene su casa desordenada y bueno, la limpia, y normalmente se utiliza una expresión que es la expresión impecable, ¿no? Quedó impecable, esta casa quedó tan limpia, quedó impecable. Bueno, de ahí se desprende este concepto, esta palabra, la impecabilidad, que significa nada más y nada menos que no tener pecado, ¿sí? La impecabilidad de Jesús, ¿sí? La impecabilidad de Jesús. La falta de pecado en Cristo es el resultado del mecanismo
escuche esto por favor, es el resultado del mecanismo del pensamiento de Jesús junto con la obra del Espíritu Santo en él. ¿Sí? Cuando en la clase pasada hablamos acerca del contenido de la mente de Jesús, una de las cosas que yo le enseñé es aquella claridad que Jesús tenía para el plan de salvación que él contenía dentro suyo, o sea, el propósito que estaba dentro de él. Amado, Jesús no estaba jugando a ser el Mesías. Jesús tenía una responsabilidad primeramente con Dios, y esta responsabilidad era el que motivaba, esta responsabilidad motivaba dentro de Jesús el comportamiento junto con el Espíritu Santo. Es lo mismo que tiene que pasar en usted y en mí, amado. Por eso usted verá mucha gente que no abraza responsabilidad en el Evangelio, mucha gente que ha tomado el Evangelio como la oportunidad de que, bueno, que el pastor ore por mi necesidad, ore por mi problema, bueno, yo voy a la iglesia y me congrego cuando tengo problemas, cuando tengo necesidades, pero amado mío, se nos tiene que revelar, se nos tiene que tarde o temprano revelar. Tiene que venir a nosotros la capacidad de entender para qué estamos en este lugar. Amado mío, vivir a Cristo no es solamente ser buena gente y ayudar al pobre. Vivir a Cristo implica acceder a un nivel de compromiso, a abrazar un propósito eterno, amado mío, por el cual yo he sido comprado por precio de sangre y por el cual se me ha confiado. Hablábamos y decíamos esto, ¿no? El otro día decíamos y enseñábamos de que usted y yo en Cristo nos volvemos dignos colaboradores, ¿cierto?, del plan de salvación. O sea, amado, hay que entender esto con la altura con la cual nos fue entregado esta responsabilidad. Dignos colaboradores del plan de salvación, nada más y nada menos que colaboradores juntamente con Cristo. Entonces, esta impecabilidad que se encontró en Jesús, está bien, estamos hablando acerca de la persona de Jesús, pero tenemos que decir que nosotros somos pecadores. Yo se lo enseñé el día martes. La Biblia dice de que si yo digo que no soy pecador, le hago a Dios mentiroso. Pero ¿cuál es la diferencia entre pecar y ser pecador? Bueno, que el pecador se deleita en el pecado, ¿sí? El pecador ama el pecado, encuentra placer en el pecado. Pero usted y yo, los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, cada vez que pecamos nos sentimos mal, porque el Espíritu Santo ha trabajado tan fuertemente en nosotros, nos ha hecho ver el amor de Dios, la gracia, la misericordia, el perdón, la oportunidad. Y cuando pecamos nos sentimos que fallamos a Dios y nos sentimos miserables, amados, nos sentimos que no tenemos parte con el Señor, pero nuevamente el Señor sale a nuestro encuentro para decirnos que somos perdonados si aceptamos nuestro error, si pedimos perdón, si nos arrepentimos genuinamente, el Padre es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, esta falta de pecado en Cristo, en la persona de Jesús, es el resultado del mecanismo del pensamiento de Jesús junto con la obra del Espíritu Santo. Quiere decir entonces que hay dos elementos que participan en esta característica que se nos tiene que notar. Primero, la mente de Jesús, como enseñó el apóstol Pablo, que usted y yo tenemos la mente de Cristo, o deberíamos tener la mente de Cristo. ¿Cómo se consigue esto? Cuando podemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando usted y yo podemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, pues entonces adquirimos la mente de Dios. Ahora, no solamente la mente de Cristo, sino el trabajo del Espíritu Santo formando a Jesús adentro nuestro. Entonces, cuando usted y yo somos tentados, presta atención por favor en esto, perdón, cuando usted y yo somos tentados, nos vemos en la disyuntiva de decidir si optamos por sentir placer por el pecado cometido o nos privamos de ese placer, que sabemos que no tiene otra consecuencia más que la muerte. Se lo vuelvo a repetir por si no le quedó claro. Cuando usted y yo somos tentados, cuando el pastor Jairo es tentado, cuando Juancito, Pepito, María, Marta son tentados, nos vemos en la disyuntiva, ¿cierto? Hay dos opciones. La primera es, decido si opto por sentir ese placer de pecado o me privo de ese placer, ¿cierto? Usted y yo nos vemos en esa disyuntiva. De decidir si vamos por ese placer que provoca el pecado o nos
resguardamos, nos privamos de ese placer. ¿Vio? Es como cuando una persona está haciendo dieta, ¿no? ¿Vio? Cuando una persona está haciendo dieta, dice, bueno, un permitido, no sé, una porción, 2 porciones de pizza, pero ya la tercera, la cuarta, en el estómago hay lugar, pero como que la mente dice y piensa, dice, ¿qué hago? Si me lo como, capaz que después siento culpa. No, mejor me voy a privar. Tengo ganas, pero no lo voy a hacer. Bueno, esa es la disyuntiva que usted y yo, salvando la distancia, ¿no? La disyuntiva que usted y yo tenemos cuando somos confrontados con una tentación. Ahora, Jesús solo tenía placer en hacer la voluntad de Dios. Por eso no tenía este conflicto. La persona de Cristo no tenía este conflicto porque él solo hallaba placer en hacer la voluntad de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 34. Lea conmigo la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mire, volvemos al tema de la comida. Se ve que tengo hambre. Pero le hago una pregunta. ¿Cuántos sienten placer por comer? Veo que comer es un placer. Es uno de los platos. No sé usted, pero para mí comer es un placer. Disfrutar de los sabores, de las variedades, ¿cierto? Es un placer. Sin embargo, dice la palabra que para él, para Jesús, el placer de la comida estaba en segundo lugar. Que lo que a él verdaderamente le daba placer era poder hacer la voluntad de aquel que lo había enviado y acabar su obra, ¿sí? Acabar su obra. Entonces, amado, desarrollar ese placer por hacer la obra de Dios, obviamente que no es de un día para el otro. Y obviamente que se requiere entonces la intervención del Espíritu Santo desarrollando en nosotros el pensamiento y la mente de Jesús, ¿sí? Para que podamos hacer la obra de aquel que nos ha enviado y terminarla. No solamente hacerla, sino también completarla, terminarla. ¿Cuál es esa obra? El ministerio de la reconciliación. Que usted y yo podamos ser un puente para que el hombre, la mujer, se reconcilie con Dios y que para eso nosotros podamos operar y movernos en un espíritu de humildad. Ya lo hemos enseñado a esto, está en los estudios anteriores, pero es la obra que usted y yo debemos hacer y es la obra que debemos terminar, ¿sí? No solamente hoy empezar a hacerla, sino también terminarla, ¿sí? Acabar esa carrera como enseñaba el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, la primera característica, dijimos, la capacidad de libertad plena en las decisiones. Lo segundo, la impecabilidad. No se encontró pecado en él. Lo tercero, el amor humano de Jesús, ¿sí? El amor humano de Jesús. Le vuelvo a un pequeño paréntesis aquí y le vuelvo a repetir lo que le dije al principio. Yo no le estoy enseñando esto para que usted tenga mayor información sobre la persona de Jesús, o yo no le estoy enseñando esto para que usted tenga más conocimiento y pueda ponerse a discutir con otro hermano que sabe menos. No, le estoy enseñando esto para que usted pueda verdaderamente mirarse en el espejo de la palabra y ver si usted se encuentra en esas características, ver si verdaderamente esas características se están manifestando en mí, porque si no, usted tendrá que pedirle al Señor que estas características se manifiesten en usted y que usted pueda vivir, ¿sí?, la plenitud de Cristo. Entonces, tercero, el amor humano de Jesús, ¿sí? Cabe destacar en la persona de Cristo una evidente expresión de amor, primero a Dios, por supuesto, pero también a la gente que convivió con Él y a quienes Él llamó hermanos, ¿sí? A quienes Él llamó hermanos. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16, un texto conocidísimo que seguramente usted habrá leído cientos de veces y habrá escuchado otras tantas. Dice la palabra, porque de tal manera, dice Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? ¿Cuántas veces habremos leído de esto y habremos admirado tan grande amor? Ahora, quiero situarlo en el contexto, porque muchas veces nosotros leemos esto y nos quedamos con esta expresión por parte de Jesús hablando acerca de la misión motivada por el amor.
pero cuando yo entiendo el contexto en el cual se está dando, cuando usted lee todo el capítulo 3 del Evangelio de Juan, usted va a ver que comienza el Evangelio de Juan en el capítulo 3 relatando que de noche se acerca un principal de la sinagoga llamado Nicodemo, ¿sí? Llamado Nicodemo, un hombre entendido en la Escritura, un hombre entendido en las leyes espirituales de la nación, pero un hombre al cual todavía no se le había revelado el amor de Dios para con su pueblo, para con su vida. Tan grande amor que se vio manifestado en la persona de Jesús, ¿sí? Entonces, mucha gente, amado, mucha gente ve a Dios como un ser que tiene potestad para destruir y castigar, pero en Cristo, podemos ver al Dios que además de ser la autoridad suprema de todo lo creado, la autoridad del tiempo, del espacio, del universo, también es un Padre amoroso que nos vistió con el sacrificio del Cordero, aun cuando nosotros decidimos desnudarnos. Mire, se lo vuelvo a declarar para que usted lo anote, es tremendo esto, anótelo por favor. En Cristo podemos ver al Dios que además de ser la autoridad suprema de todo lo creado, del tiempo, del espacio, del universo, también es un Padre amoroso que nos vistió con el sacrificio del Cordero, aun cuando nosotros decidimos desnudarnos. Amado, hay una expresión de amor, ¿sí? Un hombre, Nicodemo, que estaba lleno de conceptos, de conocimiento, de datos, ¿no? En su cabeza para tomar decisiones espirituales que trajeran una dirección al pueblo. Era un hombre al cual no se le había manifestado el amor de Dios, pero en Cristo esa noche se le reveló el amor de Dios, como tal vez se te puede revelar en esta noche el amor de Dios sobre tu vida en la persona de Jesús. Entonces, amado, este amor era totalmente evidente, ¿sí? Primeramente, amor al Padre, segundo, amor a la gente que estaba alrededor, que convivió, que tuvo vínculos, ¿sí? Con Jesús, con el Jesús humano. Amado mío, podemos ver que él tenía relación, por ejemplo, con Lázaro, con las hermanas de Lázaro, tuvo relación con los discípulos, a los cuales amó e incluso los llama hermanos, ¿sí? Los llama amigos por cuanto hacen lo que él les dice. Entonces, claro, usted verá allí un amor evidente, un amor claro que tiene que darse en nosotros, con el entorno que convivimos. Tiene que ser evidente, amado, el amor de Cristo tiene que ser evidente en nosotros, en el entorno en el cual convivimos, el amor entregado a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a la congregación a la cual pertenece. Amado, hemos visto, ¿no? Cuántas veces conflictos internos en una familia, en una casa, en un matrimonio, conflictos internos en una congregación, porque a veces puede más el orgullo, puede más la falta de perdón, puede más el rencor que el amor de Cristo. Pero, amado, si nosotros vamos a manifestar la persona de Jesús, si verdaderamente usted cree, usted piensa, usted declara que usted es un cristiano, un seguidor de Cristo, pues esta condición, esta característica se tiene que mostrar en usted, tiene que ser visible, se tiene que notar el amor de Cristo para con su entorno, para con su familia. ¿Sí? Usted, mire, le quiero leer lo que declara la primera carta a los Corintios en el capítulo 13, una palabra que yo estoy seguro que también usted la habrá leído muchísimas veces, que a veces los enamorados la regalamos a nuestras enamoradas, pero es una palabra que tiene mucho contenido y mucho peso espiritual. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 1 en adelante, dice la palabra: si yo hablase, escuche, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, está hablando, escuche, está hablando de hombres y mujeres que aún tienen una capacidad extraordinaria para hablar y para mostrar la palabra, pero que no tienen amor. Dice: vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, mire, está hablando de hombres que tienen dones, que tienen características. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, o sea, hombres que se mueven en un don profético, hombres que se mueven en un don magisterial, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, wow, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Wow, tremendo. O sea que usted verá gente que profetiza,
gente que enseña, incluso gente que tiene fe para moverse en milagros extraordinarios, pero no tiene amor. Dice la palabra que en el plano espiritual no son nada. ¡Wow! Que Dios nos guarde, ¿no? Que Dios nos guarde, que Dios nos libre. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre. Y ahí se desprende la cuarta característica. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Mire qué tremendo, ¿no? Llegará un momento, amado, donde la palabra profética se cumpla. Y una vez que se haya cumplido, se va a terminar. ¿Sí? Llegará un momento, amado, donde la ciencia se va a terminar. Pero hay algo que va a permanecer por la eternidad, y es el amor de Dios manifestado en Cristo. Por eso usted y yo, hay algo de lo cual no podemos desvincularnos o no podemos apartarnos, y es de saber que en nosotros reside la responsabilidad de ser, amados, portadores, representantes, embajadores del amor de Cristo para con todo el entorno que se mueve alrededor nuestro y la gente con la cual nos vinculamos. Yo sé, amado, que muchas veces amar a alguien, cuando a veces no se presentan las condiciones necesarias, ¿no? A veces no es fácil, pero pidámosle al Espíritu Santo que desarrolle en nosotros ese amor, porque evidentemente no es un amor natural, no es el amor fileos, ¿sí? El amor entre padre e hijo, por ejemplo, padre y madre, madres e hijos. El amor fileo no es ese amor, no es el amor, porque incluso usted va a ver madres que están enojados con sus hijos, ¿cierto? Hijos que están enojados con sus padres, hijos que están peleados entre ellos. O sea, evidentemente no es un amor de esa característica, fileos. Tampoco es un amor eros, ¿sí? Que es el amor entre parejas, el amor entre un hombre y una mujer, porque también usted verá que a veces ese amor se quiebra, se rompe, se desgasta, sino que está hablando de un amor que está por encima, y es el amor ágape, es el amor de Dios, es el amor que no muta, que no cambia, que no se desvanece, que no se corrompe, es el amor genuino, el amor sincero, que nuevamente le vuelvo a repetir, quedó manifestado en la persona de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y le dije recién que en el verso 7 del capítulo 13 de la primera carta a los Corintios se desprende la cuarta característica. Hay una quinta, pero no se la voy a hablar hoy, la voy a hablar el próximo jueves, sobre la santidad de Jesús. Eso lo vamos a tratar el próximo jueves porque es un tema ya más extenso. Pero quiero hablarle de la cuarta característica, el sufrimiento de Cristo. La cuarta característica es el sufrimiento de Jesús, ¿sí? Evidentemente, a lo largo de todo el marco escritural nos vamos a encontrar con que Jesús, como cualquier otro ser humano, también sufrió, ¿sí? Dándonos a entender el cumplimiento de la palabra, ¿no? De lo que leíamos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 15, donde dice la palabra: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él no es alguien que no nos entienda en nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, como nosotros, ¿sí? Fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Cuál fue la diferencia? No hubo en Él pecado, ¿sí? No hubo en Él pecado. Pero eso no significa que Él no haya sufrido, ¿sí? De hecho, en la Escritura usted se va a encontrar con 3 tipos de sufrimientos que vivió Jesús, ¿sí? 3 tipos de sufrimientos que vivió Jesús. El sufrimiento físico, ¿sí? Lo podemos ver en los evangelios, cuando Jesús es llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. La Biblia es clara, dice que tuvo sueño, que tuvo hambre, que tuvo sed, que fue tentado en aquel mismo momento. Y todo eso, por supuesto que trajo sufrimiento, por supuesto que el calor extremo, el frío extremo, porque en los desiertos los climas son extremos, o muy fríos en la noche o muy calientes en el día.
Todo eso sin duda trajo sufrimiento, como el sufrimiento que trajo también el sacrificio en la cruz del Calvario. Mire, hay detalles científicos que muestran y hablan sobre la muerte, ¿no?, de Jesús en la cruz del Calvario. Hablan acerca de el insomnio provocado por la preocupación, todo el desgaste interno que se sufrió, ¿no?, al momento de ser apresado y llevado ante las autoridades, el hecho de la corona de espinas, el tamaño de las espinas, las horas que Jesús pasó crucificado, el hecho de que fuera traspasado en las manos y los pies, hacían que el respirar se volviera una tortura, porque él, para respirar, para poder llenar sus pulmones, tenía que hacer fuerza hacia arriba con sus pies, y el único soporte que tenían sus pies era el clavo que lo mantenían sujeto al madero. Entonces cada vez que respiraba era un dolor inhumano, amado, que estoy seguro que ni siquiera nos lo podemos imaginar en nuestra mente, en nuestro intelecto. Entonces no podemos decir que en Jesús no hubo sufrimiento físico. En Jesús también hubo sufrimiento moral. ¿Cuándo? Cuando los discípulos se apartaron de él, cuando Pedro le negó 3 veces antes de que cantara el gallo, y cuando le negó Pedro, ¿no?, antes de que cantara el gallo, y cuando el pueblo pedía que lo crucificaran, el mismo pueblo por el cual él anduvo, y se produjeron muchos milagros de sanidades. Dice la palabra que no se pueden escribir todos los milagros de Jesús porque no alcanzarían los libros para poder escribir todos los milagros. Y ese pueblo que había recibido el beneficio de haber sido muchos de ellos sanados, muchos de ellos resucitados, muchos de ellos liberados, ¿sí?, era el mismo pueblo que hoy estaba pidiendo que lo crucificaran. Era el mismo pueblo que hoy estaba pidiendo, ¿cierto?, que liberaran a un malhechor y crucificaran a Cristo. Y lo tercero, la tensión por el silencio de Dios. Usted se recordará que Jesús en la cruz del Calvario hizo una declaración. Él dijo: Elí, Elí, lama sabactaní, que significa: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y hemos enseñado, ¿no?, de que en ese momento Jesús, como lo relata la palabra, se hizo pecado. Y como el Padre es santo, 3 veces santo, santísimo, no podía mirarlo a Jesús porque se había hecho pecado por amor de nosotros, y tuvo que desviar la mirada. En ese momento se produjo por primera vez en la eternidad una separación entre el Padre eterno y su Hijo Jesucristo. Y claro, Jesús, tensionado totalmente, hace esta pregunta: Elí, Elí, lama sabactaní, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí?, dándonos a entender que aún el amor era tan grande que fueron capaces, tanto el Padre como el Hijo, de quebrar un vínculo irrompible en la eternidad, pero que se quebró en ese momento por cuanto Jesús se había hecho pecado y el Padre tuvo que desviar la mirada, enfocarse en otra cosa. Amado, si esto no lo estremece adentro suyo, algo anda mal. Cuando verdaderamente entendemos, ¿no?, lo que aquí se da, lo que aquí sucede, lo que aquí está pasando, entendemos que el amor del Padre es superior a lo que usted y yo hemos visto. Pero entonces podemos decir que Jesús también sufrió, como tal vez sufrió usted, dolencias físicas, ¿sí?, dolencias físicas, enfermedades, situaciones en la economía, situaciones materiales, dolencias o sufrimientos morales, cuando la gente te abandona, cuando la gente en tu entorno ya no tiene un cariño, una atención. Usted me va a saber entender. Pero también el sufrimiento que muchas veces tenemos que pasar a causa de nuestro pecado y a causa de nuestras malas decisiones. Sin embargo, ninguno de estos 3 tipos de sufrimientos abortó el propósito de Dios en la persona de Cristo. Ninguno de estos 3 tipos de sufrimientos hicieron que Jesús se desenfocara de aquello para lo cual Dios lo había enviado. Ninguno de estos 3 sufrimientos provocó que Jesús dejara de hacer lo que el Padre le había enviado a hacer. ¿Qué le quiero mostrar con esto? Que usted y yo, como seres naturales, también vamos a sufrir, como Jesús sufrió. A veces serán sufrimientos físicos, a veces serán sufrimientos morales, a veces sufriremos el silencio por parte de Dios hacia nuestra vida, por haber nosotros tomado una mala decisión y habernos nosotros alejado voluntariamente del plan y del propósito de Dios. Pero que obviamente podremos volver. Ahora, ¿cuál es el problema?
cuando todas estas cosas terminan sacándote de aquello para lo cual Dios te llamó. A lo mejor hay alguien en esta noche que esté escuchando esta palabra y que Dios le esté hablando fuertemente a su corazón, y que tal vez Dios te esté despertando y te esté diciendo y te esté mostrando, ¿no? La manifestación de estas 4 características en la persona de Jesús: la libertad para decidir, la impecabilidad, el amor humano de Cristo, que en realidad era una manifestación del amor ágape, del amor sobrenatural del Padre sobre la vida de Cristo, y lo cuarto, el sufrimiento. Por eso, amado mío, que se nos manifieste Cristo no significa que no tengamos problemas. Que se nos manifieste Cristo no significa que todo nos salga bien o que el Padre siempre nos tenga que contestar a todos nuestros caprichos y necesidades. Tener a Cristo en nuestro corazón es saber decidir entre el bien y el mal, decidir por el bien. Tener la manifestación de Cristo en nuestra vida es caminar ya no siendo profesionales del pecado, sino entender que somos pecadores. Somos pecadores porque estamos en una naturaleza pecadora, pero no amamos al pecado. Al contrario, lo aborrecemos, y cada vez que lo practicamos nos sentimos mal, y es por eso que cada vez somos perfeccionados en Cristo. Lo tercero, tener un amor sobrenatural para el entorno en el cual me muevo. Y lo cuarto, saber que no importa cuánto sufra, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Espero que el Señor te haya hablado en esta noche. Espero que el Señor te haya edificado por medio de la palabra. Quiero orar por tu vida en esta noche, ¿sí? Quiero orar por tu vida. Allí donde estás, te pido que cierres tus ojos y le digas conmigo: eterno Dios y Padre, quiero darte muchas gracias por esto tan extraordinario que hoy podemos ver, entender, comprender, asimilar, ya no desde el plano intelectual, sino desde el Espíritu, por revelación sobre la persona de Jesús. Señor, y que estas 4 características que hoy hemos mostrado por medio de tu palabra se manifiesten en nuestras vidas. Que seamos representantes de Jesús en la tierra, para que mucha gente pueda ver a este Cristo, para que mucha gente pueda ver a este Jesús que habitó entre nosotros y que pudimos ver su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Padre de los cielos, en esta hora yo oro por aquellos que tal vez están luchando con su vieja naturaleza. Oro por aquellos, intercedo por aquellos que tal vez, Señor, están teniendo una batalla campal con la vieja naturaleza y muchas veces hayan cedido al pecado, muchas veces se hayan doblegado, Señor, frente a las tentaciones. Padre, te pido sobre ellos, me pongo en comunión, Señor, con ellos, y pedimos lo mismo, me pongo de acuerdo con ellos y te pedimos lo mismo, que sea tu Espíritu Santo trayendo una regeneración sobre sus vidas, trayendo una regeneración, trayendo el desarrollo de la persona de Jesús desde adentro hacia afuera, para que podamos todos como cuerpo alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo, a fin, Señor, de poder hacer esa bendita obra de transformarnos en esos dignos colaboradores del plan de salvación establecido por ti en la eternidad, Señor, hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Padre, danos la capacidad de reconocer nuestro pecado, danos la capacidad de reconocer nuestras falencias, nuestras debilidades, Señor. Danos la capacidad de reconocer dónde nos hemos caído, para levantarnos, Señor, para ponernos en pie y decidirnos, Señor, a caminar en el camino correcto que es Jesús. Padre de los cielos, yo te pido por todos aquellos que hoy se sienten miserables, todos aquellos que hoy se sienten condenados. Padre, yo te pido por aquellos que hoy se sienten, Padre bendito, tal vez como que tú te olvidaste de ellos, Señor, entendiendo que esa es un argumento que no viene de Dios, porque el Padre dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Por eso en esta hora oro para que se te revele el amor de Dios, oro para que en esta noche se te revele la oportunidad que el Señor te da por medio de la palabra, para que vuelvas a Él,
Rey, para que vuelvas a Él, para que vuelvas a ese primer amor, para que se vuelva a encender el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos de un Padre apostólico, de un Padre de fe. En esta hora oramos por todos aquellos que piensan, que tienen en su mente, en su pensamiento el concepto de que el Padre los ha desechado. Yo en esta hora oro para que vuelvan en sí, para que digan en ellos, en sus cabezas digan, ¿dónde voy a estar mejor si no es en la casa con mi Padre, donde hay abundancia de pan? En esta hora oro por ellos. Hacen días ya que vengo sintiendo esa necesidad de orar por todos aquellos que se han alejado de los caminos del Señor, todos aquellos que fueron parte del cuerpo de Cristo pero que hoy caminan en tibieza. Yo oro por ellos para que el tiempo de la oportunidad los alcance, y la manifestación de estas 4 características se den sobre sus vidas. Padre de los cielos, oramos por esta iglesia, Señor, que se levanta visiblemente, Señor, manifestando la obra de Cristo, visiblemente manifestando las características de la persona del Cordero de Dios. Aleluya, gracias te doy, Padre, por estas palabras que edifican. Gracias te doy, Papá, por estas palabras que animan, por estas palabras que nos hacen ver, Señor, que si bien hemos fallado, hay perdón en ti, hay amor en ti, hay oportunidad. Por eso en esta hora nos acercamos, Padre, confiadamente al trono de la gracia, no solamente para alcanzar misericordia, sino también para hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, Señor, te doy. Gracias, Señor, te doy en esta hora, en el poderoso, en el perfecto y en el extraordinario nombre de Jesús. Amén. Amén. Y que así sea. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero bendecir tu vida, quiero agradecerte por habernos acompañado en esta hora, en la 5ª clase de Cristología. Quiero animarte a que te puedas poner en contacto con nosotros. El próximo fin de semana tenemos reunión en modalidad presencial. Vamos a estar ahí en nuestra casa, calle Montecaseros 1612, esquina San Luis, de la ciudad de Mendoza, plena capital mendocina, a muy poquitas cuadras de la terminal de ómnibus, de la calle San Martín. Estamos en pleno centro de la ciudad de Mendoza, levantando adoración como cuerpo, como iglesia, a Jesús. Amén. Así que te esperamos. Si quieres ser parte de nuestras celebraciones, por favor, te animamos a que puedas ponerte en contacto con nosotros y estaremos muy gustosos de recibirte. Amén. Así que te abrazamos, te bendecimos. No dejes de estar conectado a ninguna de nuestras transmisiones. Sé que Dios va a seguir hablando a tu corazón. Quiero enviarte un gran abrazo, sobre todo a nuestros hijos de fe, a los hijos de la casa. Gracias por estar allí con hambre de aprender la palabra. Que el Señor les bendiga. Bendiciones generacionales y besitos para todos.